Buen día familia Poliméricos, bienvenidos a su canal Poliméricos Dial de Colombia. Como siempre es un placer estar aquí compartiendo este momento con ustedes. Estoy muy emocionado por el video que vamos a hacer y desarrollar el día de hoy. Como pueden ver en mis manos tengo una muestra que desarrollamos en pintura camaleón para ustedes y les vamos a enseñar cómo fabricar la pintura camaleón, cómo lo hacemos y cómo la distribuimos, secretos que pocas compañías podrían ofrecerles. Así que este es nuestro proyecto de impacto en este momento de cuarentena para que ustedes puedan catapultar su negocio al éxito. No solamente vas a aprender a hacer camaleón, sino también vas a aprender a hacer fotocrómica que cambia con la luz del sol de color, vas a aprender a hacer termocrómica, fosforescente como este que alumbra en la oscuridad, pero también hicimos una pequeña introducción de hidrografía como ustedes lo conocen o hidroimpresión, que es el término correcto. Van a aprender de fluorescencia, van a aprender el manejo de los metal flare, de los candies, de las perlas líquidas, así que no se pierdan ni un solo minuto de este video. Es un poco largo pero totalmente sustancioso para que ustedes puedan llevar su negocio a otro nivel. Quiero extenderles una invitación bien especial para sus familiares, para sus amigos, sus conocidos, personas que quieran participar de este proyecto. Este fin de semana vamos a cerrar las convocatorias para que puedan certificarse con nosotros, así que este es nuestro contribución y nuestro proyecto para ustedes. Dios los bendiga y sin más preámbulos, vamos al taller. Ok, entonces ya hemos hablado para qué sirven los promotores de adherencia y en este caso vamos a preparar el wash primer. Ok, entonces Jesús me va a ayudar en el proceso de preparación. Podemos verificar el contenido en este momento del wash primer. En su mayoría de veces viene color verde, amarillo, que es indicativo obviamente de anticorrosivos, ¿vale? Lo primero que debemos hacer de cualquier producto es agitarlo y mezclarlo para que todas las partes o las resinas o los productos con los cuales fueron elaborados se distribuyan homogéneamente en toda la solución, porque lo único que aplicaríamos en caso de no mezclar los productos es simplemente el vehículo, es decir, la resina donde fue suspendido todos los aditivos que tiene para generar los beneficios que da y proporciona el wash primer, ¿ok? Entonces en este caso viene la presentación 1 a 1, que quiere decir que es 1 litro, en este caso, de cada componente, 1/4, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer en este momento es proporcionar la misma medida en el vehículo o en el tarro. Prepara un poco más para de una vez ahorita continuar con la aplicación en el tanque. Ahí lo que está haciendo Jesús es utilizar el vaso de medida para que podamos interpretar hasta dónde va a llegar y luego agregarle su mismo componente, la misma cantidad, en este caso es un reductor especial para que conserve todas las propiedades del wash primer. Hágate cuenta que esto es como un solvente, un thinner, ¿ok? Aparentemente parece que Jesús hubiera agregado menos producto, pero recuerden que el vaso es cónico, ¿no? Entonces en el asiento es mucho más pequeño, por eso se incrementa la cantidad de producto, pero a medida que se va ensanchando, pues va teniendo mayor volumen en la misma capacidad. Vas mezclando poco a poco, ¿ok? Si saturas en algún momento tienes que comprobar la viscosidad. ¿De qué depende la viscosidad? Sobre todo de la temperatura actual. Tú puedes proporcionar 1 a 1 y puedes llevar el 30% del peso total de la mezcla, ¿ok? Entonces, si esta mezcla pesa en este caso 200 gramos, puedo aditivarle de solvente o thinner o diluyente, pero recuerden que el thinner tiene unas contraindicaciones muy fuertes. Retomemos, digamos, en la parte donde hablamos de los disolventes. ¿Ok? Entonces siempre es bueno que cada producto tenga su propio diluyente, no mezclar el thinner acrílico para disolver epóxicos, por ejemplo, o el thinner americano para disolver fondo. ¿Ok? Cada uno tiene su propio disolvente que va a mantener sus propiedades fisioquímicas, en este caso, de cada producto.
¿Listo? Así que vamos a aplicar el Wash Primer. Presión que vamos a utilizar es de 25 a 30 psi en pistola HBLP. Vamos a hacer la misma historia que hicimos con el primer. Capa de seca, en este caso impregnación o microcoagulación, y luego vamos a aditivar 2 manos más, que ya es la semiseca, que es empezamos con la seca a 60 centímetros de distancia, reducimos a 30 y finalmente a 15 centímetros de la pieza. En este caso para la aplicación de los promotores de adherencia. ¿Ok? Bien, entonces en este momento ya tenemos el Wash Primer en nuestra pistola y lo primero que debemos es configurarla. Ya hemos previamente configurado entonces las libras de presión, como ya hemos visto en el alistamiento, lo que vamos a hacer. Lo primero que hice fue ajustarla en chorro o en punto para poder llegar a las primeras zonas de imprimación. Es decir, que voy a llegar a los lugares más vulnerables que tienen la posibilidad que si lo sature tengan efecto vela, goteo o que se chorreen, como se dice coloquialmente. ¿Ok? Entonces vamos a proceder en la lata expuesta. Es la única manera en que yo puedo aplicar el Wash Primer. Yo no voy a aplicar Wash Primer sobre un producto ya pintado. Es decir, que si ustedes llegan a este punto de la lata expuesta es donde voy a aplicar el producto. ¿Ok? El promotor de adherencia. Igual es de plástico, ¿no? Si ya está el material expuesto, sea plástico, acrílico, acetato, pero que sea el puro material, es al cual yo le voy a aplicar el promotor de adherencia, más no si ya tiene algún tipo de recubrimiento. ¿Ok? Ya vamos a ir avanzando en cada uno de los procesos cómo se hace. ¿Listo? Entonces la primera aplicación es en punto. Bien, una vez ya elaborado el sistema de punto, que ya hemos visto por qué lo vamos a hacer, Jesús nos va a ayudar con el sistema de aplicación de la pintura, ¿ok? Hasta las medidas de protección con nuestro amigo Jorge tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de pintar, ¿ok? Todos en este momento los insumos que estamos manejando son totalmente nocivos, entonces debes tener en cuenta todas las medidas de protección y bioseguridad a la hora de pintar. Ahora procede Jesús con las manos secas y luego a pintar completamente. Bien, cabe resaltar que hemos utilizado el Wash Primer como promotor de adherencia. Si quisiéramos utilizarlo como color, es decir, dejarlo verde, entonces no sería la capa tan abierta en arco, sino sería mucho más cerca y con el arco más reducido para que tenga mayor poder cubriendo. En este momento lo estamos utilizando como promotor de adherencia, por eso podemos ver las pequeñas imperfecciones que están bajo, ¿ok? Lo que quiere decir que ahorita vamos a fondear el producto. Bien, familia Poliméricos, antes de entrar en materia tenemos que aprender unas cosas bien importantes y para eso tengo estos utensilios en este momento. Como sabrán, es de vital importancia el uso de presión asistida. Para ello vamos a necesitar el compresor. ¿Qué quiero recalcar del compresor? Y un consejo para todas las personas que quieren emprender en este negocio. Mi consejo sería que empezaran con un compresor superior a 200 libras o igual a él. ¿Por qué? Porque si compran un compresor más pequeño, lo que van a hacer cuando vayan a querer pintar un carro, necesiten presión continua, es que van a tener que volver a hacer otra reinversión para un compresor que resista ese paso de aire continuo. ¿Ok? O van a tener que parar en varios trayectos del vehículo, lo que va a hacer es que se solidifique muchísimo la capa de pintura y van a quedar desniveles entre membrana y membrana. Por eso es mi consejo utilizar un compresor de 200 libras o superior a él que puede resistir el uso para pintar un vehículo completo. ¿Ok? Ahora, una cosa bien importante, cada vez que ustedes terminen de pintar es importante que descompriman el compresor y obviamente suelten la válvula de despresurización para liberar, como pueden ver aquí, grasas, suciedades y la misma agua que el compresor atrapa del medio ambiente. Ahora, hablemos de qué pasa cuando el compresor envía aire a la pistola. Para eso vamos a necesitar filtros como este o trampas de agua y aceite. Si ustedes notan en este momento, lo hemos retirado de nuestro compresor y tiene agua.
Si no hubiera tenido este producto, muy seguramente todo lo que estamos pintando hubiera quedado con folículos o con burbujas de agua que van a afectar la superficie. Pero no obstante en eso, en el circuito, en la manguera, también en ese trayecto se llena de agua el conducto, y para eso es muy importante utilizar estos prefiltros antes de llegar a la pistola. Así que voy a tener 3 precauciones con las líneas de aire. Primera, descomprimir y obviamente purgar el compresor para eliminar agua y aceite que el mismo almacena. La segunda es trampas de agua y aceite como esta en la salida del aire para que me contenga todo lo que él ha ido atrapando en el medio ambiente. Y la tercera es el prefiltro en la pistola para que ustedes tengan la plena seguridad que el aire que ingresa al circuito está totalmente libre de grasas y libre de agua. ¿Ok? Esto les va a ayudar. Es una pequeña inversión inicial, pero a largo plazo la van a recuperar cuando no hayan dañado piezas, cuando no tengan que reprocesar algún tipo de producto o superficie que estén realizando, porque esas sí son pérdidas. Esto es una inversión en maquinaria y en logística que les va a ahorrar muchísimo el trabajo. Bueno, vamos a hablar de los 2 tipos de pintura más utilizados en el mercado. Una es los tipos poliéster y otros son los tipos poliuretano. ¿Qué son las poliéster? Son a base de la resina, como fabricamos los productos que ya van a ir viendo a continuación, como el fosforescente, como el fluorescente, el camaleón, que simplemente es aditivar el pigmento, sea líquido o en polvo, y nos va a generar el efecto. ¿Qué quiere decir poliéster? Poliéster es el derivado del petróleo, pero es un derivado del poliuretano. ¿Okay? Es mucho más fino porque necesita ser bicapa o tricapa, por eso es que se producen los efectos. A mayor número de capas, mayor posibilidad de incorporar más efectos en la solución. ¿Qué hace la poliéster? Es una pintura que seca a temperatura ambiente y solamente necesita que le agreguemos diluyente, en este caso, para disolverla, y seca al instante, sin ningún tipo de acelerador o catalizador, sin importar el color que sea. Cuando ya estemos más adelante van a ver que este es el camaleón que hemos aplicado para ustedes, y esta es la pintura poliéster que hemos ensamblado de un solo tono para aplicar el camaleón. Así que no se despeguen del video, que más adelante van a ver la aplicación de camaleón. ¿Ok? Vamos a fabricar ahora y hablar del poliuretano. ¿Qué es importante del poliuretano? El poliuretano es barniz, literal, pero ¿qué hacen las grandes compañías? Y esto es lo que quiero hacer delante de ustedes para que ustedes se den cuenta. Es un barniz de baja densidad, pero pigmentado. Es decir, que de lo que está hecho la pintura poliuretano no necesita un prefiltro. Es decir, que ya tiene color y que ya tiene brillo. ¿Por qué? Porque está hecha con el mismo sulfato o solución, en este caso del barniz. ¿Qué voy a hacer en este momento? Pues voy a coger un poco de barniz, lo aditivo a la mezcla, en este caso, catalizador, agregamos las partes, en este caso es 2 a 1, espero que recuerden el video explicativo de cómo sacar las diluciones del barniz, y ahora voy a agregar el pigmento para que me quede poliuretano negro, en este caso, o puede ser blanco o amarillo, pero pues para la explicación hemos seleccionado el negro, ¿ok? Aditivamos un poco del pigmento y ahora lo que vamos a hacer es una mezcla del producto y hágase la pintura poliuretano negra en este momento. Solamente es juego de colores. Como les decía, y van a encontrar alrededor de la presentación del video donde te vamos a enseñar a preparar cada una de estas pinturas que hay detrás de, antes de que nos entreguen el producto. En eso nos enfatizamos como empresa, como Poliméricos Díaz de Colombia, y en eso se enfatiza Alfacron, que es la empresa productora de todos los insumos. Entonces, quiero invitarlos a nuestras capacitaciones y espero que esto sea de gran agrado para ustedes, ¿ok? Entonces, diferencias. Poliéster es un solo producto derivado del poliuretano, en este caso que son derivados del petróleo. Entonces la poliuretano es la que necesita catalizador y ya tiene brillo y ya tiene filtro UV, ¿ok? Y por otro lado, la poliéster es la base que necesita ser cubierta por un barniz o un brillo protector. ¿Listo? Eso quiero que les haya quedado totalmente claro. Bien, así que continuemos con muchos más efectos y un ejercicio que les va a servir mucho para soltar la mano, porque es demasiado importante la práctica. Y les vamos a dar un tutorial y digamos que un ejercicio muy chévere que pueden realizar en casa
muy barato, porque la idea es que cojan pinturas muy económicas y comiencen a experimentar, puede ser con témperas, incluso simplemente con purgando la pistola, para que comiencen a desplazar, a hacer líneas rectas, puedan aprender que la pistola pinta en trenza, ¿ok? Y ahorita lo vamos a ver con el profe que nos va a mostrar cómo es el desplazamiento, ¿ok? Qué ángulo debe tener correcto para poder hacer el siguiente ejercicio. Así que vamos con el profe Edwin. Bien, entonces vamos a empezar el desplazamiento de la pintura. Recuerden empezar de afuera y terminar afuera, ¿ok? El desplazamiento debe ser uniforme, líneas rectas, que es lo que necesitamos para cubrir. Noten ustedes que se produce como un trincho, como un tridente. Lo que está haciendo Edwin en este momento es siguiendo la guía que va dejando una tras de otra, ¿ok? Hasta cubrir la superficie. Este ejercicio ustedes lo pueden hacer en una tabla en casa para ir soltando la mano. No puede ser necesariamente con pintura automotriz, pero con cualquier otro recubrimiento que deje la marca para que ustedes puedan mirar dónde están saturando, cómo están cubriendo, cómo están teniendo el movimiento sin parar. Recuerden que si van a parar, terminan afuera del producto y empiezan fuera del producto, ¿ok? La práctica hace el maestro, y este ejercicio en casa les va a ayudar muchísimo a soltar la mano para las personas que están aprendiendo sobre este arte de industria automotriz. Ya luego van pasando a otro tipo de superficies, ya a lata es bien importante, y también en plástico, para que vayan viendo el nivel de cubrimiento, cómo van soltando ustedes, dónde están las líneas de saturación, es decir, línea sobre línea, que quede marca sobre la superficie, que en este caso es lo que está haciendo el profe Edwin, y yendo hasta el final directamente para acabar con el proceso. Muy bien, chicos, espero que les sea de gran utilidad. Recuerde hacerlo con diferentes colores, y también pueden utilizarlo en sistema cruzado, ¿ok? Trenzado. En este caso, profe, por favor, de esta manera, para que les muestre qué otro sistema de recubrimiento pueden utilizar. De esa manera también lo pueden hacer para implementar el sistema de pintura. Digamos que sobre la técnica de pintura o cómo ustedes deben pintar es algo que se desarrolla a ciencia propia, ¿ok? Entonces es bien importante que estimule la práctica y cómo ustedes se sienten más cómodos a la hora de realizar el proceso de pintura. Bien, familia Poliméricos, ahora vamos a aprender sobre la pintura camaleón. ¿Qué alistamiento debe ser? Pues el que hemos visto previamente. Entonces eso es una pieza plástica, primer de plástico, previamente haber hecho la guía de lijado para alistamiento de piezas como tal al desnudo, y posteriormente el primer de plástico antes de los 15 minutos haber aplicado el fondo relleno. Aplicamos la guía de lijado para el fondo para que la pintura nos quede totalmente plana, como ya lo vimos en el video anterior de las guías de lijado, ¿ok? Les voy a mostrar algo de cómo en Poliméricos desde Colombia realizamos la pintura, la fabricamos, ¿ok? Algo que muy pocas empresas dejan ver, y pues lo vamos a mostrar hoy para ustedes. Aquí tenemos esta resina, se llama dióxido de titanio, es base poliéster. Notarán que tiene como un color como rosado, eso quiere decir que es la materia prima de la cual está hecha. La mayoría de fabricantes de pintura tienden a, entre mejor sea la pintura, más cara sea. En este caso tiene mayor concentración de este tipo de componentes. Nosotros vamos a fabricar, entonces en este caso, para la pintura camaleón vamos a necesitar fondo negro. Lo que voy a hacer aquí es que voy a sustraer el pigmento negro, tengo el vehículo que es la resina, y lo que vamos a hacer es que lo voy a pigmentar para que podamos, pues obviamente, obtener el color negro, que debe ser el fondo donde se debe aplicar
los camaleones. ¿En qué colores tienen mejor efecto? En el negro, en el azul oscuro, en los colores plata y en los rojos intensos. Es donde se debe aplicar los camaleones y van a tener el mayor efecto, pero siempre vamos a sacar el mejor provecho de él, y el mayor provecho es sobre el fondo negro. Para eso quiero presentarles un invitado, el profe Edwin Jiménez, quien es pintor aeronáutico y ha trabajado con nosotros desde hace ya 2 años, y nos va a enseñar cómo aplicar el fondo poliéster, en este caso de la pintura. Así que vamos con el profe. Ahora tenemos nuevamente nuestro vehículo. En este caso es la manera como nosotros procesamos, envasamos y fabricamos la pintura camaleón. Es un pigmento en polvo de diferente grosor de partícula en sus diferentes tonalidades, grisos o brillos, en este caso, que aditivamos a la resina. ¿Por qué utilizamos esta resina de óxido de titanio? Porque de esta resina podemos partir para un excelente anclaje, ya sea para barniz o incluso para realizar una hidrografía, como ustedes lo conocen popularmente, o una hidroimpresión, para poder garantizar anclaje en el sistema de frío que nosotros hacemos. Entonces podemos combinar los efectos especiales de las pinturas con las diferentes técnicas. Hay algo muy particular que le decimos a los estudiantes en clase, y es que no importa cuántas personas hagan el proceso en el mundo, importa es qué tan personalizado y qué tan dominado tengan las técnicas y los efectos especiales para hacer cosas únicas y novedosas. ¿Ok? Entonces acá voy a aditivar el pigmento, lo voy a llevar a cámara para que ustedes lo puedan ver un poco mejor. En este caso tenemos el pigmento de diferentes tonos. Bien, lo voy a mezclar. Noten ustedes que es el fondo de la resina. Hasta ahora voy a comenzar a diluir el producto, ¿ok? Voy a comenzar a hacerlo homogéneo. En este caso nos corresponde el camaleón verde, azul, morado, con efectos lila. Es decir que vamos a tener 4 visos en esta aplicación. Hay una salvedad bien importante. Si yo quiero, en este caso, que deseamos que el tono sea totalmente cubriente, lo voy a poner un poco más aquí para que ustedes lo puedan ver cómo funciona el efecto camaleón, que cambias dependiendo de la perspectiva y de la óptica de donde tú visualizas el producto. Ahora, lo he formulado en resina de óxido de titanio para que sea cubriente, es decir, que vamos a hacer una película que recubra y se fortalezca con el fondo. Pero si quiero ahorrar material, lo puedo también manejar en el barniz. ¿Y qué tanto me puedo ahorrar? Un 50% en la aplicación. ¿Por qué? Porque las partículas van a quedar suspendidas por los diversos micrajes, es decir, los pesos que tiene cada una de estas pequeñas partículas van a quedar suspendidas en el barniz, porque esa es la función, es un medio de dispersión en este caso. Entonces en el barniz van a quedar flotando y voy a gastar menos material que si fuera en resina, que va a quedar encapsulado, pero su mejor efecto lo obtiene con la resina como tal. Así que vamos a diluirlo y con el profe Edwin a la aplicación. Esto es durante la primera mano de imprimación. Vamos a lograr, en este caso, poder observar cómo va cambiando y cómo van apareciendo los visos de colores en la superficie. Entonces aparecen los colores dominantes, en este caso las partículas más pequeñas, que es el verde y el morado. Pero a medida que el profe Edwin vaya cubriendo mejor la pieza, van a ir apareciendo los otros visos. Por ejemplo, ya aquí vemos la interferencia y aparece color negro, verde, ya está apareciendo morado, azul, lila. Podemos observar en este momento. ¿Listo? Y eso que es con una mano de impregnación, todavía no es la mano final. ¿Ok? Así que vamos con la siguiente mano. Y recuerden que en este momento lo estamos haciendo suspensión de resina, es decir que está mate porque es base poliéster. Imaginen, y la vamos a presentar cuando ya tenga la pieza barniz completamente aplicada, para que vean cómo aumenta la refracción de la luz
el índice de camaleón, pero ahí lo pueden ver perfectamente cómo comienza a cambiar los diferentes colores. Se evidencia el negro en algunos ángulos, que es su base, y refuerzan la dispersión de la luz, los diferentes tonos de la aplicación de la pintura camaleón. Así que vamos a aplicar otro tono de la pintura camaleón para que la podamos apreciar y ver. Bien, quiero hacer una toma mucho más cercana para que ustedes evidencien cómo viene el sustrato de la pintura camaleón y cómo se ha hecho un negocio a raíz de este tipo de productos, ¿ok? Existen productos que se pueden garantizar hasta 7 años, como este tipo de sustratos que son base tolueno. En este caso tiene un 10% de producto para que sea sustentable la pintura automotriz. Tenemos el vehículo en este momento, listo, la resina en la cual vamos a suspender. Voy a agregar el pigmento, en este caso, para que ustedes puedan ver ya de cerca cómo se observa y cómo se produce la pintura camaleón. Digamos que eso son cosas que pocas empresas muestran, pero pues nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? A la fabricación de pinturas especiales con efectos. Entonces quiero mostrarles ya cómo se ve la pintura previamente preparada para que ustedes puedan ver cómo funciona la interferencia en el caso de la luz con la pintura camaleón, y vamos a aplicar otro tono, ¿ok? Voy a saturarlo un poco más. Esto sí ya es más a gusto de lo que ustedes deseen y quiero que quede muy bien saturada. Las proporciones promedio es que se utiliza aproximadamente 40 gramos de producto por cada medio galón. Esto oscila entre los 35 y los 40 gramos. ¿Por qué? Porque si ya nos pasamos de esta formulación, lo que vamos a hacer es una resaturación y vamos a perder la interferencia de todas las partículas sobre la superficie. Aquí tenemos ya la pintura camaleón creada, así que vamos con el profe Edwin a su aplicación. Muy bien, ahora sí vamos con una mano cubriente para que puedan apreciar mejor la interferencia de los colores de este tono camaleón. Entonces ya como comienza a aparecer pueden apreciar la calidad de la pintura camaleón que estamos haciendo en este momento. Y eso que está mate, sin barniz. Cuando ya tengamos la aplicación con el barniz, les vamos a ir mostrando fotos de cómo va quedando. Listo, en este paso es esperar nuestra base de resina poliéster autonivelante. En este caso tiene un secado de entre 20 a 30 minutos, temperatura ambiente, y en curado ya con horno o lámpara 5 minutos. ¿Ok? Bien, vamos a hablar de las pinturas fosforescentes y fluorescentes. Hemos unido el video para aclarar una gran diferencia entre las dos. El fluorescente es aquel que reacciona con la luz negra, es decir, los neones. Y el fosforescente es el que alumbra en la oscuridad por sí mismo, porque está hecho a base de fósforo, así como este.
trabajo que ustedes pueden ver en este momento es un trabajo fosforescente que en la ausencia de luz alumbra por sí mismo. Y el fluorescente o el neón necesita de luz violeta o morada o luz negra, como quieran denominarla, para que obviamente pueda refractar. Ahora, bien importante, ¿qué hicimos? El alistamiento previo, guía de lijado, primer desengrasamos, aplicamos fondo, guía de lijado, y para los colores fluorescentes y fosforescentes lo ideal es el fondo blanco, ¿ok? Entonces vamos a depositar, en este caso vamos a fabricar el color blanco. Tengo el pigmento, lo agrego a nuestro vehículo, en este caso que es la resina. Se preguntarán ustedes por qué utilizamos esta resina. Resulta que esta resina, como les había comentado en la explicación anterior, es un vehículo que tiene un anclaje 10 de 10 según la prueba Ratter, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente la pigmentamos, como todo lo que van a ver cómo vamos a ensamblar la cantidad de pigmentos o aplicaciones de lo que tenemos. Entonces, ensamblamos la pintura con el pigmento, la combinamos y obviamente ya podemos recubrir. Así tenemos el pigmento azul, rojo, amarillo, que son los primarios para sacar cualquier escala, y tenemos los neutros como el rojo y el blanco para poder intensificar o poner, digamos que ya en tono rosa o tono lila, los demás colores. Hay una cosa en colorimetría que ocurre muchísimo y no pasa lo mismo como en primaria, ¿no? Si yo tengo un color oscuro y quiero aclararlo, no utilizo el blanco para aclararlo, porque lo que voy a hacer es que lo voy a llevar hacia los tonos rosa. Esto no sucede en colorimetría. ¿Cómo hago entonces para aclarar el color? Aplico mucho más de dióxido de titanio o de la resina para poder reducir la saturación de color, pero no agrego el blanco es para sacar ya tonalidades rosas, digamos que ya opacas, ¿ok? En este caso. Y el negro, pues evidentemente ese sí sirve para intensificar los colores. Quería hacer esta salvedad. Ahora vamos con el profe Edwin, que nos va a enseñar la aplicación de la pintura de fondo blanco para aplicar fosforescencia y para aplicar fluorescencia. Recuerden la diferencia: fluo, luz morada; fosfo, de encender de fósforo, es el que almacena la luz y alumbra por sí mismo, ¿ok? Así que vamos con el profe Edwin. Bien, vamos a empezar con la pintura fosforescente. Como pueden ver ustedes, alumbra en la oscuridad porque su componente es fósforo, ¿ok? Por eso tiene esta reacción. Tenemos el color verde y azul y tenemos las otras gamas de colores. Pero ¿qué pasa? Para la industria automotriz solamente está comprobado su duración y garantía los colores azul y verde, ¿ok? Vamos a encender las luces, por favor. Bien, ahora vamos a pasar a preparar el producto. Lo vamos a diluir. Bien. En este momento tengo nuevamente la resina poliéster autonivelante o dióxido de titanio, que es su nombre químico, pero ojo, dióxido de titanio automotriz, porque existen otras para pinturas en casa y es las que no debo utilizar. Normalmente se debe aplicar del producto un promedio de 80 gramos por cada litro de pintura, ¿ok? Porque es demasiado pesado al ser de fósforo. Lo que voy a hacer es que voy a aditivar entonces el producto y quiero hacerles una recomendación especial. Este es el único producto que nos va a generar una especie de superficie rugosa. ¿Por qué? Porque sus partículas son demasiado gruesas. Entonces no hay que colarlo. De resto, todos los demás sí hay que colarlos, ¿ok? Bien, ahora lo vamos a mezclar y vamos a apagar la luz nuevamente. ¿Listo? Obsérvenlo, se ve poco cargado porque obviamente ya lo hemos diluido y su tiempo de carga es la cuarta parte del tiempo que esté expuesto. Ahora lo voy a cargar un poco con la luz, por favor, prende.
con un poco de exposición carga el producto, con un poco de exposición. ¿Listo? Entonces ahora vamos con el profe Edwin a la aplicación del mismo producto. ¿Vale? Quiero hacer un paréntesis y mostrarles uno de los métodos más económicos para purificar y evitarnos gastar coladores de pintura. Esta es la seda suiza o el velo de novia de 120 micras, ¿ok? Y esta que tengo acá es la más fina que existe, que es de 40. Entonces nos va a permitir depurar grandes superficies o grandes cantidades de pintura con un sistema muy económico a la hora de colar, ¿ok? Así que vamos a la aplicación del fosforescente con el profe Edwin. Bien, quiero hacer una aclaración bien específica a la hora de la aplicación del producto. Se debe aplicar entre 25 y 35 libras de presión. ¿Por qué? Porque es un producto demasiado pesado. Y otra cosa bien particular que se debe hacer es estar en constante movimiento el producto, porque por su peso molecular se sienta, se sedimenta. Es decir, que si tú lo dejas reposar en la pistola, lo que va a hacer es que se va a precipitar al ducto y la va a tapar. En el momento en que tú vayas a pintar es donde mezclas, agitas e inmediatamente aplicas el producto sobre la superficie para que tenga un buen rendimiento y se pueda hacer un buen proceso, ¿vale? Así que vamos a hacerlo. Bien, aquí tenemos nuestra pintura fosforescente, la estamos cargando con luz artificial, aunque lo ideal y su mayor efecto se ve es con la luz del sol. Con los rayos UV cargan muchísimo más rápido. Esto es una pequeña descripción para que ustedes vean el efecto, y aparte lo vamos a combinar con una hidroimpresión o hidrografía, como ustedes lo conocen comúnmente. Así que vamos a ver cómo se observa nuestra pintura luego de exposición y cargada. Y ahora, por favor, luz. Ahora vamos a proceder a hacer una impresión. ¿Qué es importante? Que a la hora de que ustedes estén realizando el proceso con la fosforescente, recuerden que es demasiado importante no colar la pintura, porque las partículas son demasiado gruesas y nos van a quedar, evidentemente, se va a saturar. Donde yo la remueva, me va a quedar los punticos en ausencia del producto. ¿Ok? Entonces, quiero mostrarles con una breve inmersión para que ustedes puedan ver cómo podemos combinar nuestras técnicas. En este caso estoy combinando la pintura fosforescente con la hidroimpresión en este momento. ¿Ok? Recuerden que el sistema que nosotros manejamos es en agua totalmente fría, en cualquier tipo de superficie y sin ningún tipo de problema. Bien, entonces vamos a poner nuestra pieza fosforescente y muy lentamente vamos a hacer la inmersión. A diferencia de como muestran en los tutoriales de YouTube de agitar la pieza, no se debe hacer. Con el respeto de las personas que se dedican a dictar capacitaciones y esto, si el movimiento del agua introduce aire debajo de la película, va a ser un punto de anclaje suficiente para que la película no se adhiera. Entonces aquí podemos observar cómo hemos hecho una inmersión. Voy a volverla a cargar, por favor me colaboras con la luz. Entonces aquí ya tenemos la inmersión realizada y ahora la vamos a exponer un poco, la vamos a cargar en este momento la luz para que podamos apreciar el efecto. Listo, la voy a poner aquí 10 segunditos completamente para que le dé la luz y la cargue. Esta es una de las muchas maneras que podemos integrar, y esto pues obviamente es mucho más avanzado en los cursos que nosotros dictamos,
con los promotores de adherencia correctos. La resina es muy importante para soportar el anclaje de la pieza. La mayoría de pinturas, como dicen, de la hidrografía no funcionan para el anclaje. El PVA es un tatuaje gigante, pero no se adhiere sobre toda la superficie, simplemente queda sobrepuesto por su nivel de viscosidad, ¿ok? Entonces vamos a ver qué hemos hecho. Por favor, compañero, colabórame y observe cómo ha quedado nuestra superficie. Me voy a acercar un poco a la cámara para que ustedes puedan ver pues cómo se pueden combinar los resultados que estamos haciendo en este momento con nuestras técnicas. ¿Listo? Así que continuemos con la siguiente técnica de aplicación. Bien, aquí tenemos el pigmento fluorescente. Él no alumbra en la oscuridad, él solo alumbra con la luz negra como la de los billetes. ¿Qué quiero resaltar de este producto? Tenemos todos los colores, amarillo, naranja, bueno, lo que ustedes necesiten. En este caso hemos escogido el verde Monster, el cual vamos a depositar en ese momento. Tenemos el mismo vehículo, todas las pinturas con efectos, nosotros los aplicamos tricapa. ¿Por qué tricapa? Fondo blanco, efecto más barniz. ¿Ok? ¿Qué es lo que me permite? En suspensión, poliéster, en este caso resina dióxido de titanio autonivelable. Lo que vamos a hacer es que cogemos un poco del producto y lo ponemos sobre la superficie. Es bien importante que esta pintura se cuele. Las partículas que trae son demasiado viscosas, pero a diferencia de la fosforescente, esta sí no sucede nada si yo la cuelo. Recuerde que la fosforescente, si yo la cuelo, lo que va a pasar es que va a perder las propiedades que realmente generan el efecto. A diferencia de estas que simplemente la vamos a adelgazar y a depurar para que estas protuberancias no me queden en superficie. Simplemente mezclamos y automáticamente me queda sobre superficie. Se preguntarán ustedes qué hace este cat shade de aquí, algo malogrado versus este que está totalmente blanco. Recuerden que hay que ponerlo sobre fondo blanco para que la fluorescencia y la fosforescencia, en el caso del anterior, recuerden que este es fluo, puedan dar su efecto al máximo. Si yo lo pongo sobre fondo negro, no se va a ver y realzar el efecto correspondiente. Se va a ver medio opaco. ¿Ok? Y ahora, como ya lo va a hacer el profe Edwin, va a aplicar en los dos cat shades para que notemos la diferencia y por qué debe ir sí o sí sobre fondo blanco o su igual en tono pastel para que pueda subir el tono. ¿Ok? Así que vamos con el profe Edwin a aplicar el fluorescente. Esta es la aplicación correcta bajo el fondo correcto, por esta razón debe ser blanco para sacar el máximo provecho de la pistola y de la pintura. Por esta razón en el color negro no se diferencia qué es lo que estamos aplicando con los fluorescentes. Noten ustedes que sigue siendo negro y solamente en las partes blancas es donde se observa el color verde. Por eso lo ideal es el fondo blanco. ¿Ok? Poner esa misma. Normalmente son conocidos los fluorescentes por ser colores como chillones, dicen normalmente
en el gremio automotriz. No sé si alcances a ver en este momento el tono que deja la pieza. Ok, recuerden que estamos trabajando piezas reprocesadas para poder mostrar los diferentes efectos. ¿Listo? Vamos a darle la tercera mano. Perfecto. Muy bien, profe. Muchas gracias. Buen día, familia Poliméricos. Soy Daniel Gutiérrez, el CEO de Alpacron SAS y a su vez soy el instructor de Poliméricos de Colombia. Bueno, en esta oportunidad les vengo a comentar de este efecto, es termocrómico. Él cambia su tonalidad dependiendo la temperatura en la que tú la lleves. En esta oportunidad vengo, este es un vaso con agua fría, pueden observar, está negro, y agua caliente y cambia su tonalidad. ¿Sí? Y volvemos a llevar agua fría. Y agua caliente. Sí. En este momento vamos a aplicarlo, vamos a hacer una disolución y vamos a observar qué cambios tiene con otro tipo de temperaturas como es el fuego. Bien, estoy aquí con mi compañero Daniel Felipe Gutiérrez y lo que vamos a preparar es termocrómica, pero antes de avanzar quiero descartar unos mitos y unos tabús que existen sobre el producto. La primera, es un producto cubriente que cambia a color transparente en el momento. Las que más durabilidad tienen en el proceso, digamos que se deben utilizar es de base. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a utilizar una termocrómica de base, vamos a hacer una inmersión y aparte vamos a hacer un efecto muy impresionante que es volverla camaleón. Entonces cuando suba la temperatura desaparece el camaleón y aparece la hidroinmersión. Sé que suena un poquito enredado, pero lo vamos a hacer realidad y lo vamos a hacer paso a paso para que ustedes puedan aprender sobre este maravilloso tema. Cabe resaltar que el pigmento termocrómico tiene unas particularidades o digamos que unas desventajas y es el número de veces que puede realizar el cambio. La durabilidad no es exacta, tenemos muestras de un mes, de 3 meses, ¿ok? Hasta algunas de un año que no tengan exposición directa a la UV, o sea, a la luz del sol. Aunque cambia con la temperatura, no está diseñado para soportar los rayos ultravioleta que tenemos normalmente por la ruptura de la capa de ozono. Entonces es de vital importancia que a la hora que vayas a utilizar el pigmento tengas en cuenta que su durabilidad no es extensa, ¿ok? Entonces lo puedes utilizar para cosas en interiores o para partes que no tengan contacto con la luz del sol. Quiero dejar esa salvedad clara, ¿ok? Bien, vamos a preparar, tenemos como siempre nuestro vehículo, nuestra resina autonivelante. Entonces le voy a preparar la pintura a Dani. Ahora, algo bien particular es que necesitamos muchísimo producto porque él no es un color cubriente. Es decir que para 1 litro de producto vamos a necesitar aproximadamente de 40 a 60 gramos del mismo para lograr que sea cubriente la capa. Necesitamos un aproximado entre 4 a 5 manos para poder lograr cubrir la pieza y que aparezca el efecto. Recuerda que hay dos diferencias, pinturas de tono que son cubrientes y otras como esta que son pinturas de efecto para lograr una transición antes de, ¿ok? Entonces vamos a aditivarle, en este caso ya tenemos pesado lo que vamos a aplicar en la proporción correspondiente. Muy importante colar el pigmento. Como está hecho a base de minerales como calcita, por ejemplo, que es uno de los fotosensibles en este momento, que reduce la probabilidad de vida del mismo producto. Al igual que la calcita, también se utiliza para los fotocambiables o los fotosensibles que los vamos a ver mucho más adelante. ¿Listo? Vamos a mezclar el producto. Es un poco denso,
Así que les aconsejo insertar el pigmento en la resina y luego adicionarle un poco de thinner. En este caso, disolvente thinner americano. ¿Ok? Recuerden lo que habíamos hablado sobre los solventes. Así que vamos con Dani a la aplicación. En este momento Dani está haciendo una capa de imprimación inicial de fogueo para poder lograr que sea un tono cubriente. Recuerden utilizar fondos que puedan contrastar y ayudar a que obviamente tenga el color negro mucho más rápido. Recuerden que vamos a necesitar aproximadamente entre 4 a 5 manos para lograr cubrir y que se produzca un efecto totalmente homogéneo sobre la superficie, que es lo que estamos haciendo en este momento con Daniel. Está igualando el tono en toda la pieza para que se pueda producir el efecto y tengamos el negro que estamos deseando, que cubra, evidentemente. Nos aseguramos de los bordes, sobre todo, que es lo que necesitamos que tenga tracción en este momento del efecto. Ya evidenciamos el negro parejo que necesitamos y vamos a dejarla secar un momento para mostrarles la transición del proceso. Listo, entonces vamos a dar el cambio. Es una pistola de calor, vamos a llevar a 200 grados. Vamos a observar el cambio, la transición de este pigmento. Como pueden observar, va haciendo su cambio y vuelve a su tono inicial. Entonces, como decía Diego, que si llega a tener una medida de impresión, al cambiar la temperatura va a reflejar la imagen que está debajo de él. En este caso, pues ahorita vamos a aplicar camaleón y van a ver este cambio de camaleón ahí. Como les había comentado, de llevarlo a 200 grados, pero el cambio como tal lo estamos acelerando, pero él cambia de 26 a 32 grados. Voy a calentar y Diego, por favor, me va a colaborar en la transición de este efecto. Diego. ¿Listo? En este momento estamos calentando la pieza para que ustedes puedan apreciar el cambio que va a tener y la adherencia mientras hacemos una hidroimpresión en la pieza, que ya va a cambiar de color. Y aparte, pues el efecto, entonces tenemos termocrómica de fondo, vamos a aplicarle una hidroimpresión para que aparezca y desaparezca la misma y posteriormente le vamos a aplicar pintura camaleón aprovechando el fondo negro. Por eso las técnicas se pueden combinar hasta donde nuestra imaginación nos permita llegar. ¿Ok? Vamos a calentar bien la pieza, conservando la temperatura obviamente para que se sostenga el color. Recuerden que la pieza era negra y lo que vamos a hacer es sostener la temperatura lo suficiente para que ustedes logren ver la transición. Dani va a hacer una impresión un poco vertical. Recuerden que eso es uno de los tantos mitos que existen en las redes sociales sobre la hidroimpresión, ¿no? Que parece que estuvieran haciendo un clavado y realmente no es de esta manera. ¿Ok? Entonces vamos a proceder con la inmersión. En este momento no podemos apreciar absolutamente nada, pues precisamente esa es la intención, que cuando aparezca y desaparezca
el pigmento termocrómico es donde realmente vamos a ver la inmersión. Por favor, sácala. Aquí en este momento ya está, pero lo vamos a mostrar es con el calor, ¿ok? Vamos a, digamos que estimular un poco más fuerte para que notemos el cambio del producto que vamos a hacer en este momento, ¿ok? Entonces, vamos a hacer que aparezca el depredador en la zona que estamos calentando. No sé si en cámara pueden apreciar en este momento cómo aparece. La voy a sumergir nuevamente para que desaparezca negra y ahora vamos a estimularla que es lo que deseamos y necesitamos hacer, ¿ok? Vuelve al agua y otra vez negra. Como pueden ver, hemos combinado tres técnicas o tres efectos como tal: camaleón, hidroimpresión y termocrómico. Vamos a observar cómo hace el cambio teniendo camaleón, termocrómico y a su vez estamos viendo la hidroimpresión. Entonces, con aire. Y otra vez. Tu imaginación es el límite. Bueno, chicos, me despido. Los dejo con esta hermosa técnica y los dejo con el instructor Luis García. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis García, fundador de la empresa Alpacron Sal de Colombia e instructor de la empresa Polimérico Dial de Colombia. Hoy nos encontramos aquí para explicar y desarrollar la técnica de pintura fotocrómica. Ustedes preguntarán, ¿qué es la pintura fotocrómica? Pues les diré, la pintura fotocrómica es un pigmento el cual por su composición molecular hace un efecto de transición de un color blanquecino a un color rojo, morado, azul en su efecto. Para poder hacer esta técnica vamos a utilizar un fondo blanco o fondos claros para poderlo reemplazar, pero más recomendable sería utilizar un fondo blanco. Además, para que se pueda resaltar el efecto en su tonalidad, tenemos que aplicar mínimo de 3 a 5 capas para poder notar que su efecto sea real y más efectivo. Tenemos en cuenta también que si vamos a exponer este tipo de material a la luz del sol constante, su efecto o su desarrollo va a ser menos constante que si lo tenemos a tiempos menos expuestos a la luz del sol. Ahora quiero que me acompañen para que ustedes me puedan evidenciar y ver la transición de efecto de blanco a los otros tipos de colores que vamos a mostrar. Cuando nos acercamos a la luz del sol, como se puede ver, este color blanco se está convirtiendo en un color violeta o fucsia, como ustedes lo pueden evidenciar. Volvemos y luego transferimos a la oscuridad y vuelve a retomar poco a poco su color. Este es un color blanquecino a color fucsia o violeta, como podemos estar llamando. Tenemos el color verde, que si lo colocamos y los ponemos el efecto del sol, va a tomar la tonalidad azul. Como ustedes lo pueden evidenciar, volvemos, lo llevamos a la oscuridad y tenemos un color verde, poco a poco lo va a tomar. Y por último tenemos el color blanco. Como pueden ustedes ver, lo exponemos a la luz azul, se convierte en amarillo. Lo regresamos a la oscuridad y vuelve a retomar poco a poco su color blanco. Estos son los efectos que tenemos en cuenta y efectos que están traduciendo de blanquecino a colores azul, amarillo y violeta. Recuerden haber hecho el proceso de alistamiento correspondiente, el primer, en este caso la estructura plástica, si es para metales wash primer, el fondo, guía de lijado. Recuerden desengrasar entre cada una de las capas de aplicación para evitar grasas o setonas sobre la superficie o incluso propias impurezas. Entonces aquí ya tenemos con el instructor Luis García la pieza en fondo blanco y vamos a proceder a la aplicación y la fabricación del pigmento y la pintura fotocrómica. Bien, como se pueden dar cuenta, tenemos el mismo vehículo. Para esto lo utilizamos absolutamente para disolver cualquier tipo de los pigmentos que nosotros manejamos, que es la resina autonivelante, el dióxido de titanio.
Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el pigmento fotocrómico, que ya vimos con el profesor Luis cómo funciona. Vamos a agregar, recuerden que estos son efectos, es decir, que no son cubrientes, y como decía Luis García, es necesario de 3 a 5 manos para poder hacer el proceso. ¿Ok? Entonces vamos a aditivar ahora sí el pigmento dentro de la resina para que se vea totalmente homogéneo. Recuerden que se necesita de 40 a 60 gramos por cada litro de producto para que evidentemente el pigmento pueda hacer la transición y tenga la saturación necesaria para hacer un poder cubriente, en este caso el efecto. Entonces mezclamos con la resina. Recuerden, siempre es necesario filtrar la pintura. Por economía, aquí tenemos la seda suiza para realizar este proceso. Agregamos disolvente o thinner americano y mezclamos homogéneamente el producto. Recuerden mezclarlo muy bien, agitarlo para disolverlo completamente todas las partículas que tiene. Es un producto de difícil disolución porque es demasiado brumoso. Lo que puede hacer es que evidentemente si usted no lo cuela o no lo cola, como quiera decirle, van a quedar todas esas pequeñas imperfecciones sobre la superficie. Bien, aquí lo que está haciendo nuestro instructor Luis García es impregnando la pieza en la primera mano de fogueo para comenzar a dar inicio y saturación correcta del mismo pigmento. Como les decía, les recuerdo que es un efecto y no es una pintura cubriente. ¿Okay? Para eso necesitamos compensarlo con mayor número de manos. Aquí estamos acelerando el proceso, pues evidentemente ustedes deben dejar descansar 5 a 10 minutos entre cada mano, que es lo ideal para no cometer errores o piel de naranja o efecto chorreado, vela, como quieran denominarlo. Bien, y vamos con la quinta y última mano. Bueno, nuevamente los invito a que me acompañen para que vean la transición del efecto blanquecino al efecto amarillo que aplicamos sobre este parche. Como ustedes pueden ver, a medida que va recibiendo los rayos del rayo del sol, está haciendo la transición de blanco a amarillo. Recuerden que entre más exposición tenga a los rayos del sol, más fuerte va a ser el efecto. Volvemos a llevarlo a la oscuridad y vuelve a retomar el color blanco. Déjalo a la oscuridad total, para que vaya bajando más drásticamente. Bien, vamos a dar inicio con el manejo de los aluminios. En este momento tengo aquí un aluminio terciopelo en el cual su proporción de disolución es 1 a 1 en volumen. Es decir, que si utilizas 100 ml del producto, utilizas 100 ml del disolvente o del diluyente y lo puedes llevar máximo al 30% del peso total de la mezcla. ¿Qué quiere decir esto? Si ya una vez mezclado el thinner y el aluminio, en este caso, lo peso y me ha dado 200 gramos, puedo llevarlo máximo 60 gramos más del diluyente. A eso se refiere con el 30% más del peso total de la mezcla. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un aluminio terciopelo porque vamos a aplicarlo sobre esta pieza con la ayuda del profesor Edwin Jiménez, que se encuentra un poco indispuesto de la voz, por eso
voy a colaborarle con el diálogo en este momento. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el proceso, vamos a diluirla y vamos a la práctica con el profe Edwin. Recuerden que es demasiado importante a la hora de pintar aluminio, lo que está haciendo el profe Edwin en este momento, siempre mantener un parámetro y una secuencia para no dejar los famosos rastros cuadrillas. ¿Qué quiere decir eso? Que si estás haciendo el proceso de adelante hacia atrás, no lo vayas a hacer de izquierda a derecha o inverso. Siempre debes conservar un patrón para que no te quede trenzada la pintura en este caso, que es lo que está haciendo en este momento, dando maneras de emparejamiento y evidentemente manteniendo el ritmo en el cual está manejando la pistola. Ahí está rectificando y difuminando los pequeños trazos que han quedado evidenciados por falta de recubrimiento, y ya con esto ya se pasa a terminar la pieza con el aluminio correspondiente. Bien, vamos a hablar del sistema Candy, que normalmente, ¿qué quiere decir el Candy? Es una tintilla de tonalidad que deja ver el fondo. Es decir, que si la ponemos sobre un aluminio como este, o si la ponemos sobre un cromo, pues se va a ver metalizado y va a reflejar el fondo que tenga. Si yo lo pongo sobre un fondo negro, pues va a perder totalmente su efecto, porque la idea es que realce lo metalizado o realce los colores claros para aprovechar obviamente su efecto. ¿Listo? Entonces aquí tengo el vehículo que siempre utilizamos. En este momento es la resina autonivelante de óxido de titanio de uso automotriz, y Jesús va a aditivar la cantidad de ml. Normalmente manejamos 4 mililitros del producto puro por cada 32 de resina o dióxido de titanio en este momento autonivelable. Hay muchas personas que me han preguntado en redes sociales que si este es el mismo gloss o la misma resina para rendir la pintura. No, no es la misma. ¿Por qué? Porque si fabricamos pintura a base de gloss, lo que va a hacer es que se va a mapear o fracturar. Esto simplemente es el principio y el inicio de la pintura en su componente puro, en la base, pero no es gloss, ¿ok? Por eso observen un tema de coloración como semirrojiza, que es el material del cual pues, se fabrica este tipo de resinas. Ahora vamos a aditivar en este momento. Jesús ya lo va a aplicar el Candy azul en este momento. ¿Listo? Porque vamos a hacer un metalizado de color azul. ¿Ok? Muy bien, acércalo a la cámara por favor para que ellos puedan ver cómo es el nivel de translucidad. Pinta las paredes del vaso para que puedan evidenciar cómo deja ver el fondo. ¿Listo? Es básicamente el Candy, traduce, y por eso se le dio este nombre popular en cuestión de los dulces, ¿no? Porque la mayoría de los dulces son translúcidos, por eso se le denominó Candy a este tipo de recubrimientos y de pigmentos. ¿Ok? Vamos a diluirla para que el profe Edwin aplique el producto sobre la superficie. Lo que estoy haciendo en este momento contra el vaso es verificando la tonalidad, que se conserve como estaba planificado hacerse, ¿no? Que no haya reducido, en este caso, la intensidad de la aplicación. Listo, por favor muéstrala a la cámara para que las personas puedan ver desde casa cómo funciona la pintura Candy y cómo se ve metalizado conservando el tono. Y ahora la vamos a aplicar el mismo tono sobre un cromado, es decir, sobre el hidrocromo, para que puedan apreciar la diferencia. Ahí nacen los colores bicapa, tricapa, dependiendo de la cantidad de efectos que quieren incorporarle
a la pieza. Bien, ahora vamos a hablar de los glitter, de las perlas o los metal fleck y la diferencia entre las perlas líquidas o como le denominan en algunas presentaciones las cirálicas y las perlas inorgánicas. ¿Cómo las identifico? ¿Cómo las diferencio? Las perlas sintéticas parecen como si fuera escarcha. Digo que parecen porque tienen la misma apariencia, pero ¿cuál es la diferencia con la escarcha tradicional o la purpurina? Pues resulta que si tú le metes thinner, disolvente o diluyente a la escarcha tradicional de papelería, lo que va a pasar es que se va a decolorar. ¿Por qué? Porque no está diseñada para soportar ese tipo de solventes, sino está diseñada para hacer base agua. Por eso la diferencia entre los productos automotrices y los productos tradicionales, ¿ok? Entonces, las diferentes perlas sintéticas, que son las que yo denomino las escarchas, los metal fleck o los glitter, vienen en diferente tamaño de partícula. ¿Para qué me sirve esto? Para identificar por qué pico de pistola o boquilla voy a lanzar el producto. Viene en sistema circular de partícula o también viene en sistema de filamentos, como está en este caso. Esta es una partícula de 1.4 milímetros, lo que quiere decir es que para que sea expulsada voy a necesitar una pistola superior a 1.4, más aproximadamente uno debe tener una 0.8 en adelante para que pueda pasar este grosor de partícula. Ya estas sí pueden pasar entre, porque su grosor es 0.4, entre una de 1.0 y 1.4, en este caso que es la perla holográfica. Como estas vienen de todos los colores, doradas, platas, azules, amarillas, como ustedes se las imaginen, y esto es para dar cierto tipo de acabados. Ahora, hablemos de los temas de aplicación. Esta blanquita que ustedes ven aquí, y en la mayoría de las pinturas tradicionales las llaman cirálicas, entonces resulta que la mayoría de estas dejan, digamos que como una estela blanca sobre la pieza. Por eso este tipo de perlas no sucede esto. Podemos aditivarla a la etapa del barniz en la primera mano. Para dar el efecto la podemos aditivar a la misma pintura para que tenga diferentes visos o colores o efectos. Puede ser esta o cada una de estas, ¿ok? Cualquiera de ellas se puede aditivar a la pintura. ¿Cuál es la diferencia? Que en pintura, por el mismo pigmento y colorante, va a cubrir y se va a absorber el efecto de los glitteres o de los metal fleck que incorpore. Es decir, que voy a gastar más producto para hacer el mismo efecto. ¿Qué puedo hacer? Valerme de la capa transparente del barniz, pero solo de la capa inicial. Recuerden que el barniz debe llevar entre 2 a 3 manos para que pueda mantener su propiedad, obviamente protectora de la luz UV. ¿Sí? ¿Qué pasa si esto no sucede? Si tú dejas expuesto, por ejemplo esta de 1.4, como capa final en el barniz, al momento en que vayan a polichar la pieza, es decir, a sacarle brillo, lo que van a hacer es llegar a esta pieza y a esta metal fleck y lo van a remover, o va a quedar expuesto y van a tener que volver a agregarle otra mano para sellarlo. Entonces puedo ponerlos solo con resina, como la que hemos utilizado todo este tiempo como vehículo, y luego protegerla con el barniz. Hay teorías que dicen, y estoy de acuerdo con ellas, de que al barniz no se le debe aditivar ningún tipo de efecto ni de ningún tipo de suplente. ¿Por qué? Porque pierde sus propiedades tanto fisioquímicas como las propiedades protectoras a la misma pieza. Así que vamos a ver la aplicación y cómo podemos utilizar junto con esta pistola. ¿Dónde está? Esto. Esta es una pistola para aplicar perlas, pero necesitamos una barrera líquida para aplicarla. Entonces vamos a hacer de las dos formas.
vamos a impregnar la pieza de barniz, esto es para generar sobresaturación del producto, y vamos a hacer otra diluyendo barniz con la misma perla para que ustedes vean los dos tipos de aplicaciones que se pueden hacer, ¿ok? Así que vamos con el profe Edwin. Listo, en ese momento el profe Edwin está recubriendo la pieza con barniz para que cuando agreguemos el Metal Fleck, pues evidentemente se adhiera sobre la superficie, que es lo que vamos a hacer en este momento. Sobre cada una de la superficie, en este caso, están aplicando perla holograma sobre el card shape que estábamos trabajando. Empareja por favor las partes inferiores. Excelente. Muéstrales por favor. En este caso de la perla holográfica. Y ahí sí la podemos cubrir nuevamente con el barniz. Ahí lo que ya está haciendo el profe Edwin es encapsulando el Metal Fleck que acaba de poner en sobresaturación sobre la superficie, y esto va a requerir aproximadamente unas 4 a 5 membranas de barniz para que pueda subir el micraje que tiene el mismo y que pueda quedar cubierto. ¿Ok? Totalmente saturado de Metal Fleck en este momento la pieza, como pueden observar. ¿Listo? Ahora vamos a ver el siguiente método de aplicación. Bien, en este momento Jesús va a realizar la deposición del producto, en este caso perla holográfica, de la misma que impregnamos ahorita en saturación, pero de la manera, digamos que por decirlo de algún modo, correcta, ¿sí? Porque la anterior era muy saturada y se ve bien en pequeños detalles, no en superficies extensas. Ahora, ¿qué tanta cantidad de producto? Normalmente se aplica 1 gramo por cada 32 de producto, ¿ok? Para que quede uniforme y distribuida la superficie. Entonces agregamos, Jesús va a mezclar en este momento el glitter y de esta manera me va a quedar distribuido, uniforme, y el profe Edwin lo va a aplicar sobre superficie para que veamos su efecto de esta segunda manera. Acércalo por favor a la cámara y ya ustedes pueden ir jugando. Muévelo por favor, ahí está perfecto. Pueden ir jugando con el nivel de saturación que ustedes deseen sobre la superficie, pero evidentemente se gasta mucho menos producto. Lo pueden hacer con cualquier tipo de color o con cualquier tipo de glitter, sea el de filamentos, sea con perlas cirálicas o sean con este tipo de hologramas como lo están viendo en este momento. Tengan en cuenta que cuando hablo de perlas cirálicas no son las mismas que se utilizan en la base de pintura. Este tipo de perlas dejan un rastro lechoso sobre la superficie y como pueden observar, esta no. Entonces estas son perlas cirálicas hipercuradas. Ya ahí el profe Edwin le está dando otra mano para aumentar la saturación del producto. Entonces recuerden, pueden incorporarlo directamente a la pintura, pueden aplicarlo en saturación con la pistola de Metal Fleck o pueden incorporarlo en el barniz utilizando el grosor de pistola correcto para que pueda pasar, pues en este caso, la perla a través del ducto o la boquilla. Ahí tenemos las dos comparaciones, muy saturado. A la del lado derecho pues obviamente le falta otras manos de barniz para poder cubrir y llegar a subir al mismo grosor que tiene la capa y la membrana de la perla, y en el otro lado ya utilizamos la misma perla pero en baja saturación. Bien, vamos finalizando esta primera etapa de efectos especiales. Recuerden que para las personas que han llegado hasta esta etapa del video tenemos un plus bien especial para ustedes. Vamos a realizar un concurso en el cual consiste en que la persona que más comparta en sus redes sociales, grupos, con sus amigos, por WhatsApp, este video y le den like, lo que vamos a hacer es que le vamos a regalar un curso totalmente certificado, sea digital o si quiere hacerlo directamente presencial con todos nosotros aquí en Poliméricos Dial de Colombia. ¿Cómo funciona este reto y cómo lo vamos a medir?
Pues resulta que existe una herramienta Pixel que se llama Turibari que monitorea todo el movimiento que tiene este video en la plataforma de YouTube. Por eso vamos a hacerlo público en el momento en que vayamos a escoger el ganador. ¿Cuándo cierra este evento? Este evento cerrará el 17 de junio del 2020. Así que recuérdalo, a compartir este video para estar con nosotros aquí en un curso presencial con todas nuestras técnicas de hidroimpresión, hidrocromo y pinturas especiales. Así que vamos a ver las tareas y gracias por estar aquí. Familia Poliméricos, ha sido un placer compartir este tipo de conocimiento con ustedes. Quiero invitarlos para que más personas puedan acceder a él. Hay muchas personas que no tienen los recursos suficientes para pagar capacitaciones y acceder a este tipo de conocimiento. Nosotros lo hemos puesto para ustedes que son nuestros seguidores y nuestros suscriptores en camino a una titulación, pero queremos hacer este video viral, queremos compartir la educación con muchas más personas y para eso vamos a pedir su ayuda. Por favor, ayúdanos con un like, comparte este video en tus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Sé que juntos podemos lograr viralizar este video, este contenido y llegar a esas personas que con muchas ansias y con mucho sacrificio quieren ver ese tipo de técnicas. Las tareas del ejercicio en camino a la certificación van a ser: ¿qué color debe llevar de fondo la pintura camaleón? ¿Debo colar o no debo colar la pintura fosforescente? ¿Cuál es la diferencia entre pintura fosforescente y pintura fluorescente? ¿Ok? ¿Cuál es el fondo correcto para la pintura termocrómica y fotocrómica? ¿Y cuál es la diferencia entre ellas? ¿Y cuál es el método más económico de aplicar el metal fleck y los candies? ¿Cuál es la diferencia entre el glitter tradicional y las perlas líquidas? ¿Ok? Así que por favor esto coméntenlo, apóyenlo con un like y por favor no olviden compartir este video, que cada vez le estamos poniendo más empeño y más emoción a hacer cosas y contenido muy interesante para ustedes. Así que cuento con ustedes, familia Poliméricos, y vamos a hacer de este video un éxito. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima transmisión.